Muy buenas noches con todos y con todas. En esta ocasión vamos a debatir sobre un tema controversial, que es la pena de muerte. Nuestro panel de invitados está conformado por la licenciada Paola, la socióloga Fernanda, que están a favor de la pena de muerte, y la abogada Carla con la ingeniera Catherine, que están en contra de la pena de muerte. Vamos a escuchar a cada una de ellas su punto de vista y el por qué están a favor, en este caso con la licenciada Paola. Buenas noches con todos. Bueno, yo estoy de acuerdo porque aquellos individuos no han mostrado capacidad de convivir en la sociedad. Por lo tanto, deben ser juzgados. Muchísimas gracias por su aporte. En esta ocasión vamos a escucharle a la socióloga Fernanda el por qué está a favor de la pena de muerte. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, creo que deberíamos empezar definiendo qué es la pena de muerte. La pena de muerte es la pena o ejecución que consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito. Es por ello que en mi perspectiva la pena de muerte debería ser aplicada para aquellas personas quienes infringen las leyes y cometen actos realmente deplorables. Gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Ahora vamos a escuchar a la abogada Carla, en las cuales están en contra de la pena de muerte. Por favor, su opinión. Como ya se ha hablado, la pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a un ser humano por haber cometido algún delito grave. Mi posición frente a este tema es de posición, ya que considero que la pena de muerte no debería ser aplicada a ninguna persona, ya que se está violentando los derechos humanos. Aparte, se está perpetuando el círculo de violencia en la sociedad. Muchas gracias por su aporte. Ahora vamos a escuchar a la ingeniera Catherine, que igualmente se encuentra en contra de la pena de muerte. Por favor, con su aportación. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches con todos. Pues yo estoy en contra de esto debido a que es un retroceso de la evolución humana y se trata de un sentimiento particular violento, no de un principio. Gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Ahora vamos a continuar con este debate sobre la pena de muerte. Está a cargo de nuestra moderadora, la licenciada Valeria. Le doy paso, licenciada. Gracias, compañero. Muy buenas noches, público presente y televidente. Doy la bienvenida a mis panelistas invitadas. Lo único que les voy a indicar es que tienen aproximadamente 2 minutos para poder argumentar sus respuestas a las preguntas formuladas. La primera pregunta es, ¿a qué personas consideran ustedes que se puede aplicar la pena de muerte? Abogada Carlita, por favor, tiene la palabra. Bueno, yo considero que la pena de muerte no debería ser aplicada a ningún ser humano, ya que principalmente se está violentando los derechos que cada persona tiene. Además, en algunos casos se condenan a personas inocentes y estamos incitando a una sociedad llena de violencia. Listo. Licenciada, tiene la palabra, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, respondiendo a su pregunta, desde mi punto de vista, sí se debe aplicar la pena de muerte en dos casos especiales, ¿no? En homicidio y violación. Estos casos son considerados graves porque afectan al individuo, a la familia y a una sociedad en sí, causando temor, angustia, miedo, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Además, estas personas siguen cometiendo delitos, están en las calles y no tienen justicia alguna. Considero que se debe aplicar la pena de muerte a las personas mayores de 18 años, porque es una edad en la cual el ser humano ya es dueño de sus acciones, además de ser consciente de los actos que realiza. Sobre todo, ya tiene experiencia de lo que trata la vida. Cabe recalcar que a esa edad el ser humano ya habrá desarrollado todos sus cambios físicos, psicológicos, personales, dentro de su entorno. Esto es en el caso de las personas que no sufran algún trastorno mental.
Bueno, si se detectara que una persona sufre alguna enfermedad mental, creo que se le debe dar otro tipo de castigo, por así decirlo. Gracias. Listo, muy amable. La ingeniera, por favor. Pues bien, yo estoy en contra de este acto. Como mencionó Carla, pues estamos fomentando más violencia. Al convertirse el Estado en dueño de la vida y la muerte, puede ser visto como un ejemplo a imitar y generar lo contrario de lo que busca. Como ya mencioné, que es fomentar la violencia. Gracias. Listo. Socióloga, le escuchamos, por favor. Desde mi perspectiva, considero que la pena de muerte, como ya mencionó la licenciada, debería aplicarse para aquellos individuos que cumplan la mayoría de edad. El porqué de esto es porque a partir de esa edad, estas personas ya tienen desarrollado todo su proceso hormonal y tienen la capacidad razonativa. Son conscientes de lo que hacen y por ende deben ser juzgados. Gracias. Listo. ¿Alguien quiere acotar alguna cosa al respecto a esta pregunta? Yo. Bueno, con respecto a lo que mencionó Carla, nos hablaba de que están violando los derechos de los humanos, pero ¿y los derechos de las víctimas? ¿Dónde quedan? Pero si se aplica la pena de muerte, debemos pensar por los dos lados. Quizás si se aplica, tal vez está haciendo justicia, entre comillas, y los familiares de las víctimas, se podría decir, estarían como en paz. Pero, ¿qué pasa con los familiares de la persona condenada a la pena de muerte? ¿Sería correcto matar y luego volver a cometer el mismo delito? ¿Alguien le quiere responder, por favor? Yo considero que en el caso, por ejemplo, de una violación, considero justo que esta persona sea considerada, o sea, sea condenada a muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la víctima es menor de edad? ¿Qué pasa también con su familia? En este caso estamos humanizando prácticamente al que cometió el acto, pero la víctima, los familiares, también se debería pensar en ellos. Por ambas partes se debería pensar. Dentro de esto no debería haber, o sea, se ven afectados psicológicamente los familiares de ambas partes, pero considero que existen otras soluciones, no la pena de muerte. Hay soluciones como, por ejemplo, la cárcel o la cadena perpetua. Pero ¿qué pasa en países donde no se aplica la cadena perpetua? La cárcel. Está comprobado que la cárcel realmente no es efectivo. Era el hecho de que en nuestro país hay índices altísimos de delincuencia. Claro, como acabo de mencionar, pues la cárcel puede ser que no sea la solución, pero ¿qué otra solución está fomentando usted? El asesinato. ¿Cree que esa es la forma? No estamos, o sea, en mi perspectiva no se está inculcando el asesinato. Yo lo veo como justicia. Justicia para aquellas personas que realmente cometen actos deplorables. O usted considera justo que, en un ejemplo, ¿no? Un familiar viene, por ejemplo, una persona, le asesina y le dan 20 años de cárcel, sale y sigue matando. ¿Se ha hecho justicia? ¿Hay solución? Claro que no, pero por ello debería implementarse más condena, más no la cárcel, más no la pena de muerte. Por ejemplo, en este caso,
supongamos que el que violó a una niña fue otro niño de 16 años. ¿Está correcto eso, que no lo asesinen a él y a los demás sí? Como mencionamos anteriormente. ¿Alguien más quiere la palabra? Sí, siga por favor. Como mencionamos anteriormente, como mencioné, la pena de muerte yo considero que debería aplicarse para personas mayores, o sea, a partir de los 18 años de edad. Tú me mencionas a una persona de 16 años, entonces por ende no está, o sea, no forma. Por eso es lo que acabo de mencionar. Exacto. A esa persona entonces no se le aplica la pena de muerte. Entonces, ¿qué se le va a aplicar? Me supongo. Ya, y yo te respondo. Ya, ok, te doy la palabra. Verás, verás, prácticamente se le aplica a los mayores de 18 años porque ellos ya son dueños de sus actos. Menores de 18 años dependen de un adulto. Entonces yo considero que ellos sí deben ir a la cárcel porque aún no tienen desarrolladas todas sus capacidades. Hasta que cumpla, claro, no están libres del acto que cometieron. Pero en el caso de que reincidan, deberían ser juzgados, cumpliendo los 18 años. Antes de los 18 deben ir a la cárcel. Claro, pero una persona que vive con sus padres y tiene aún 18 años, también merece morir. Si cometió un hecho deplorable, como violación o asesinato, considero que sí, porque estaba en sus cabales. Estaba claro, pero del acto razonable, o sea, del acto. Pues estaba consciente de todo lo que hizo. Claro, pero tiene 18 años. Quitarían la vida a una persona de 18 años, pudiendo mandarle a la cárcel. Pero llevándole a la cárcel por cadena perpetua, ¿no le estás quitando también su vida? Le estás dando larga a la vida. Claro, está pagando lo que él mismo cometió. Pero son muchas largas, son años y años de cárcel. Adentro va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir cometiendo errores. ¿Y quién lo frena? ¿Quién lo para? Ok, y para ustedes, entonces, ¿la solución es la muerte? De hecho, no estamos diciendo que del todo sea la solución, estamos dando normas, de qué edad, estamos tratando de decir en qué grado, o sea, de qué manera podría darse esto. O sea, no estamos yendo directo a decir, no, es que ya robó y muerte. Obviamente va a ser juzgado, va a tener un proceso, es que no es que enseguida se le va a condenar, todo tiene un proceso. Pero en algunas ocasiones... Entonces, A ver, por favor, a ver, sí, démosle la palabra entonces a la ingeniera. Sí, continúe, ingeniera. muy bien, como mencionaba usted, pues sí, entonces estamos buscando otras soluciones y no exactamente la pena de muerte. No, me entendiste mal. Dije que era un proceso, se va a evaluar, porque como se mencionó, en casos así graves como asesinatos, homicidios, violación, bueno, casi ya. En estos casos, la pena de muerte tendría que aplicarse. Abogada, ¿quería usted acotar alguna cosa? Sí. Pero ¿qué sería en las situaciones, por ejemplo, que se realizan investigaciones y dan con personas que podrían ser inocentes y les condenan a la pena de muerte? ¿Alguien desea responderle? ¿No? Perfecto, si es que no hay alguna participación, no, continuamos con la segunda pregunta que les voy a formular. ¿Previene la pena de muerte la delincuencia? Licenciada, por favor. Bueno, yo considero que sí previene porque el individuo antes de cometer lo pensará sabiendo que su delito será juzgado con pena de muerte. Además, cabe recalcar que no se eliminará por completo, pero sí podremos erradicar este problema social que afecta a todo el mundo. Por así decirlo, tendríamos un tipo de garantía que reducirá los índices de criminalidad en nuestro país.
sí podría disminuir en un mayor porcentaje, ya que estos delitos van a tener limitaciones para cometer. Listo, gracias. Ingeniera, le escuchamos. Pues bien, como ya se ha mencionado, nadie merece morir. Y yo sé que aplicando la pena de muerte estamos cometiendo varias infracciones contra los derechos humanos. Listo, muy bien. Socióloga, le escuchamos, por favor. Respondiendo a la pregunta, desde mi perspectiva, yo considero que la pena de muerte en cierto sentido sí reduciría la delincuencia. Si en países, por ejemplo, como Ecuador, se aplicara estas normas, veríamos cambios memorables. Con ello quiero compartirles que, según el informe de la Amnistía Internacional sobre el tema, se dice que en 2016 se ejecutaron al menos 200 personas en todo el mundo. Cabe destacar que la cifra no incluye ejecuciones realizadas en China o en Corea, que son los países donde más se aplican esto, fuera de los Estados Unidos. Gracias. Listo. Abogada, tiene la palabra. Respeto mucho el criterio de la socióloga, pero en mi opinión la pena de muerte no reduce los índices de delitos, de homicidios. Simplemente se ha convertido en un mito el pensar que aplicando esta forma de justicia, entre comillas, se podría corregir o abolir la delincuencia. La pena de muerte solo sería una solución momentánea, más no la solución del origen del crimen. Perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar acerca de esta pregunta? Yo, Todo en la vida tiene su pro y su contra. Con esta aplicación de esta ley, lo que vamos a hacer es tratar de, erradicar un poco más la delincuencia, los asesinatos, las violaciones, entre otros delitos. Eso. Pero para evitar que siga aumentando los delitos, no es necesario aplicar la pena de muerte. Yo considero que es parte también del gobierno. Aparte de aplicar sanciones jurídicas, debería fomentar, incentivar lo que es programas que ayuden a combatir la violencia de género o la violencia en cualquiera de sus formas, y con ello tratar de prevenir el delito en nuestra sociedad. No. Si hablamos de política y del gobierno, se sabe que si en este país no hay la justicia que realmente se espera, es por eso, porque en el poder están personas no capaces de ejercer eso. Te doy el ejemplo de China, que es un país que aplica esta ley, donde aquel político que cometa, por ejemplo, actos de corrupción es condenado a la muerte. Y esto, en cierto sentido, está bien, porque como te darás cuenta, es como que a los demás, por ejemplo, diputados o personas que conforman eso, se ponen a pensar y dicen, bueno, si hago algo mal, me puede pasar lo que le pasó a él. Entonces les entra ese miedo y empiezan a hacer las cosas bien. Con eso no digo que se va a desaparecer por completo el robo, los asesinatos, no, pero se va a disminuir en gran medida. Listo. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Yo. Sí, díganos, ingeniero. Pues bien, no estoy de acuerdo con ello, lo que acaba de mencionar la socióloga. Pues está fomentando más la violencia y al asesinar a una persona no te va a devolver el dinero robado ni nada de eso. Socióloga, ¿quiere responderle, por favor? En cierto sentido, considero que esto se aplicaría a través de grados. En este caso, si ese país es caracterizado por aplicar mucho la disciplina. Y la verdad es que en cierto sentido es admirable. Tal vez las redes o, no sé,
personas que tal vez no analicen a profundidad cómo está y digan, no, es que ese país es comunista, hacen cosas malas y esto es así y está cocinado. Pero pongamos de ejemplo en nuestro país, cómo mismo estamos, cómo se aplican las leyes. Aquí no hay justicia. Entonces, yo considero que si se reformularían un poco las leyes, sí habría un cambio. Y créeme, sería positivo para todo el país. Estoy de acuerdo con ello, pero ese cambio sería aplicar también la pena de muerte. En efecto, considero que en ciertos casos se debería hacer un sacrificio. Porque hemos hablado de otros medios, como mencionaba la compañera Carla, como mencionaba usted, que es la cárcel, la cadena perpetua. Pero yo les preguntaba, países que no aplican eso, países que no tienen justicia, ¿qué se hace? Las víctimas cada vez aumentan, pero la justicia no se aplica. Exacto, deberíamos crear nuevas leyes para fomentar justicia, más no el asesinato. Es lo que se trata, o sea, pueden haber las leyes que existan, como hay muchas leyes, de esas ahorita estamos hablando de leyes judiciales y eso, pero entre esas hay más, pero ahorita estamos, o sea, tratando de buscar una solución que dé resultados, porque se está viendo que esto no está dando resultados, mientras que en otros países como China y Estados Unidos, pues sí existe cierta reducción de asesinatos, de violencia, entre otras cosas. Discrepo con lo que usted dice, porque el asesinato no resuelve nada. ¿Usted lo dice desde el punto de vista de la víctima o del asesino? De los dos. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Cómo nos humanizamos con ellos? ¿Cómo, o sea, esto es un hecho de humanizarse también con los familiares, porque, claro, está bien, respeto tu postura de la vida y eso, pero estas personas no actúan como seres humanos, actúan como depredadores en contra de su propia especie, que es la humanidad. Pues sí, lo sé. Pero como ya mencioné, la solución no es la muerte. Hay personas en las que sí se recuperan, salen de la cárcel, son nuevas personas, le dieron otra oportunidad. Gracias. Listo, muy bien. ¿Alguien más quiere acotar alguna cosa para terminar? Si se aplica este tipo de justicia, entre comillas, estaríamos apoyando a construir una sociedad llena de violencia, una sociedad en la que se da el asesinato y se paga con asesinato. Yo creo que eso no estaría bien. Listo, muy bien. Les agradezco mucho a ustedes su presencia y su participación el día de hoy. Espero tenerles nuevamente en un próximo programa. Les agradezco mucho su presencia. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones y aportaciones a este tema que genera mucha controversia. Nos veremos en el próximo debate con un tema igual de interesante. Muchas gracias a todos por todo. Gracias a todos, igualmente. Gracias por la invitación.